Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este lunes de mensaje. Un mensaje que cuando te sientes bajón de pila, cuando te sientes como que no vas por buen camino o que tal vez te hace falta un poquito más en el tema de la fe, pues justamente creo que este será un tema que pues nos va a ayudar y nos va a beneficiar bastante. Y vamos a comenzar como siempre con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por el bien y la misericordia que nos sigue cada día, Papito, porque tus misericordias son nuevas cada día. Y yo te doy gracias por la vida de este expositor hermoso que has puesto esta noche. Gracias por ungir su ser, de su cabeza a sus pies, Padre, caiga una unción hermosa, una paz y sobre todas las cosas tu presencia, Padre, que es la que habla en nuestros cuerpos, en nuestras bocas. Gracias, amado, por traer este mensaje fresco, un mensaje de fe, un mensaje que nos fortalece. Gracias, amado Padre, por cada corazón aquí representando tu reino, cada corazón entusiasmado, Padre Celestial. Nos conectamos con entusiasmo para escuchar tu voz y hoy te pedimos, Padre, que nos pongas un corazón dispuesto. Un corazón tierno, Padre, que podamos escuchar con atención tu voz y que la fe vaya acompañada de las obras, Padre, para que podamos trascender en tu reino y ser de bendición para toda la gente que nos rodea, Padre. Que tu proyecto de evangelismo, que tu proyecto de salvación se lleve a cabo a través de tu cuerpo hermoso, de tu iglesia. Y yo te pido, Padre mío, que cada persona que ha puesto su corazón en disposición del tiempo, Padre, tú le remuneres sobremanera. Gracias por ese escudo tan hermoso de protección, de provisión, de bendición, de sanidad, de paz, en el nombre de Cristo Jesús. Y para cada presente, Padre, pedimos tu paz esta noche, para poder tener un oído, una audición espiritual, Padre, y poder tener una acción ante lo que estemos escuchando. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este día de mensaje. Y justamente es un momento que estamos apartando para el Señor y pues ahora sí que este es un momento importante, este es un momento valioso y hay que valorarlo como lo que es, un momento para conectarnos con nuestro Creador, un momento para escuchar su voz, un momento para saber qué es lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere dirigirnos. Creo que una de las propiedades del Espíritu Santo, pues es que aunque sea un mensaje que podría ser específico para algunas personas, el Padre de alguna manera nos habla, el Padre de alguna manera nos redarguye en el interior. Y pues los invito a que dispongamos el corazón justamente para eso, para que el Padre nos hable, para que el Padre nos diga lo que quiere decirnos a cada uno en este mensaje número 192, titulado El Evangelio de María. Y bueno, yo sé que cuando vemos este título, decimos, ah, caray, o sea, pues el Evangelio son el de Juan, Lucas, Mateo, Marcos. Entonces, ¿cómo que el Evangelio de María, no? ¿Acaso escribió alguno la Virgen María o hay alguno de María Magdalena? ¡Qué escándalo!, ¿no? ¿O qué? ¿O cuándo escribieron esos? No. De hecho, no va por ahí la cosa. El Evangelio significa buena noticia o buena nueva. Y justamente de este personaje, el personaje de María, en la Biblia, con un versículo que tuvimos la oportunidad de leer en esta semana, viene un mensaje, viene una buena noticia, viene una lección importantísima para todos los que seguimos el camino hacia el reino de Dios. Y pues esta te la leo yo, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te has dado cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, pues vámonos al contexto de la historia y de los personajes. Marta y María se mencionan en varios de los evangelios. Son las hermanas de Lázaro, aquel hombre que Jesús resucitó, que ya tenía como 3, 4 días de muerto. Y pues se habla efectivamente que Jesús iba a Betania, se iba a quedar de manera continua en la casa de sus amigos, pues de Lázaro, de Marta y de María. Entonces, pues imagínate, recibes al Maestro en tu casa, recibes a Jesús en tu casa. El hecho de recibir a Jesús en tu casa, pues eso significaba que iba a haber un montonal de gente que iba a venir a ver a Jesús y a escucharlo. Entonces, independientemente del tamaño de la casa que tuvieran, pues iba a estar lleno, iba a estar a reventar. Entonces, pues con tantas visitas, con tantas personas en la casa, no hombre, pues las actividades eran tremendas, ¿no? O sea, les tenías que preparar un tecito a cada uno de los invitados, les tenías que poner agua en lebrillos para que se lavaran los pies, poner sillas, una botanita, no sé, o sea, por así decirlo, ¿no? Para hablarlo un poquito más de manera actual, o sea, ahora sí que la gente comía, la gente tenía sus necesidades, y pues Marta, como muchas personas hoy en día, pues como que no se queda conforme con dejar a los invitados mal atendidos. O sea, la típica persona que cuando vamos a una reunión, pues no está ni sentada, no está ni platicando, no, porque hay que atender a la visita y dicen, ya, vente, siéntate a platicar un rato. No, es que hay platos sucios, no, es que esto está desacomodado. Porque pues es parte del temperamento de las personas, ¿no? Entonces, ante esta gran cantidad de trabajo, pues la pobre Marta andaba pues de un lado a otro, andaba haciendo una y otra actividad, lavando, acomodando, pues para la atención de tantas personas que había con Jesús. Y ahí es donde entra María. ¿Qué es lo que hizo María? Le ayudó a su hermana, o sea, había cosas por hacer, había un montón. Y María, en vez de ayudarle a su hermana, en vez de ponerse a resolver las tantas actividades que había para los invitados, pues se pone a escuchar a Jesús. Marta, pues como buena mujer temperamental que se nota en la palabra, pues va con el maestro y le dice, a ver, maestro, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿No te da cuidado que mi hermana, en vez de atender a las visitas, en vez de ayudar a servirles un vaso con agua, está aquí sentada escuchando? O sea, ¿no se te hace como medio irresponsable? A lo que le responde Jesús, Marta, Marta, tú tienes ahorita muchas cosas y muchas preocupaciones en tu mente. Pero solo una cosa es necesaria. Y María la ha escogido. De aquí viene el mensaje. Piénsalo de esta manera. Y yo sé que muchos de los que estamos ahorita conectados, pues como que ya tomamos partido, ¿no? Vemos que efectivamente lo que hizo María era como lo adecuado, lo que todos tendríamos que hacer. Pero pensemos, cuando hay una reunión, cuando recibes visitas en tu casa, pues normalmente o estás con las visitas o estás atendiéndolas. Y yo creo que muchos de los que están ahorita escuchando este mensaje se identifican con Marta, ¿no? Y claro que es necesario que alguien haga eso. Claro que es necesario que alguien esté al pendiente
de las tantas tareas y de los tantos quehaceres y de todas las cosas que se deben de hacer. Pero, híjole, aquí es donde viene lo interesante. Tienes al mismísimo Hijo de Dios en tu casa. Tienes a Jesucristo, tienes al Maestro, la piedra angular de la creación. Tienes al mero mero en la sala de tu casa. ¿Y te vas a poner a lavar trastes? ¿Te vas a poner a atender a todas las personas? Claro, o sea, humanamente, por una cuestión de educación, por una cuestión de cruencia, pues vamos a atender a las personas que vienen a nuestra casa. Pero tienes al Maestro, tienes a Jesús, tienes al ser más importante de todo el universo, de todo el mundo, ahí sentado en tu sala. Dejas de lavar trastes, dejas de atender gente, que la gente se atienda sola y hay que ir a escucharlo. Hay que ir a escucharlo, es la cosa que es realmente necesaria. Entonces mira, partiendo de este versículo, de esta historia también muy conocida en la Biblia, muchos de nosotros hoy en día estamos como Marta. Que lo reitero, no está mal el ser quehaceroso, no está mal el ser hacendoso, no está mal el tener la educación y el cumplir todas las actividades que tienes que hacer. Pero hoy en día muchos estamos atareados, estamos preocupados, estamos completamente saturados de actividades al grado de que no estamos viendo al Maestro en nuestras vidas. En un sentido espiritual, aunque Jesús no esté físicamente en nuestras casas, el tiempo para escuchar a Jesús, el tiempo para conocerlo, el tiempo para relacionarnos con Él, muchos de nosotros, por actividades del día a día, no lo estamos haciendo. Y esto es algo tremendo. Y esto es algo que lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, pero creo que si el Espíritu Santo puso este tema en mi corazón, es porque de alguna manera estamos cayendo en esto de nuevo. O sea, yo entiendo. Caray, trabajo, soy padre de 2 hijos y uno que ya está por nacer. Yo entiendo completamente lo que es estar saturado de actividades. Lo que es que a veces no tienes tiempo ni para ti mismo. Y creo que muchos en la vida estamos de esa manera atareados, saturados y preocupados, al grado de que no estamos viendo al Maestro. Y bueno, pues vamos a apoyar esto con unos versículos bíblicos. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces miren, yo creo que el que estemos tan ocupados, pues principalmente es por responsabilidades, por obligaciones, por quehaceres, más que por ocio. Yo creo que la mayoría de nosotros, pues, lo que es el trabajo, llegar a la casa y hay que ponerse a hacer quehacer, hay que ponerse a hacer la comida, hacer tal y tal y tal y tal actividad, que nos podemos llegar a saturar. De hecho, esa fue una de las cosas que en pasadas semanas, y justamente con un tema que vimos aquí, nos dimos cuenta que nosotros no descansamos. Se supone que el domingo es el día de descanso, se supone que es el día que no se trabaja. Y caímos en cuenta que hacíamos todo menos descansar. Nos dimos cuenta, no descansábamos. El día de descanso para nosotros era el día de hacer todas las actividades, todos los quehaceres y todos los pendientes que en la semana no alcanzábamos a hacer. Entonces realmente no descansábamos, realmente era una continua actividad, una continua estar todo el tiempo haciendo algo. Y miren,
yo vuelvo a lo mismo, o sea, sé que es necesario. Sé que es necesario la actividad, sé que es necesario las responsabilidades y el cuidado de las cosas que tenemos que hacer. Pero muchas veces, y esto ha pasado demasiado entre los hermanos, que esta serie de actividades, esta serie de compromisos, esta serie de cosas que estamos haciendo, nos quitan tiempo o lo ponemos como una excusa o como es que ahora no tuve tiempo de leer la Biblia, es que estuve bien ocupado, ahora no tuve tiempo de orar, ahora no tuve tiempo de conectarme, ahora no tuve tiempo de escuchar. Entonces, pues la mayoría vemos toda esa serie de actividades pues como algo necesario, como algo que si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer. Si yo no cumplo, si yo no lavo los platos, al rato se va a hacer una montaña terrible de platos y se va a llenar de animales, de cucarachas, todo. No, 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 no. O sea, se tiene que resolver, se tienen que hacer estas cosas. Y yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Ahora sí que en esta etapa de mi vida en la paternidad, comprendo muchas de estas cosas. Pero vuelvo a lo mismo. Muchos de nosotros estamos tan metidos en esas actividades, que pueden ser el trabajo, que puede ser en el hogar, que pueden ser compromisos, al grado que nos olvidamos de Dios o no nos alcanza el tiempo para dedicarle algo a Dios. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque justamente en la lectura que nos acaban de leer, dice, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo he conocido, y hasta me lo han dicho, es que si yo no hago estas cosas, nadie las va a hacer. Si yo no resuelvo esto, si yo no salgo a trabajar, si yo no cumplo con esta responsabilidad, nadie lo va a hacer. O sea, tengo que hacerlo. Entonces, que me perdone Dios, que me disculpe Dios, pero Él entenderá, pues, que tengo mucho que hacer. Pero ninguna de las actividades que hay aquí en la tierra pues realmente puede sustituir o puede ser más importante que el tema de la salvación. O sea, yo no digo que no hagamos los deberes. Yo no digo que no lavemos la ropa. Yo no digo que no salgamos a trabajar. Yo lo que digo es que no podemos el estar tan saturados de cosas que no le dediquemos a Dios. ¿Por qué? Porque es lo más importante, porque es lo más prioritario, es lo que realmente vale la pena. O sea, podemos, por ejemplo, si fuera el tema del trabajo y del dinero, podemos trabajar toda una vida, podemos vivírnosla siempre ocupados, pensando en el negocio, haciendo, a veces que uno está en su casa y está con el celular, respondiendo correos o al pendiente del teléfono para cualquier cosa que tenga que ver. Y eso no se acaba. Y dice, bueno, eso me va a hacer para ganar dinero, eso me va a ayudar para pagar deudas, eso me va a ayudar para tener un mejor estilo de vida. Sí. Pero a final de cuentas, podemos, no sé, ganar mucho dinero, podemos el tener tal vez una vida económicamente muy estable. Y a final de cuentas, si no le apartamos tiempo para Dios, ¿de qué nos va a servir? Se dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, la persona que sea más rica, más famosa, o que cumpla con todas esas cosas que le están quitando su tiempo y no le dedica a Dios, de nada le sirve. Al final de nuestra historia, si no tenemos una relación personal con Dios, si no sembramos para esa relación, si no apartamos el tiempo, si realmente no le estamos dedicando el suficiente tiempo a nuestra relación con el Creador, caray, lo demás no vale. Y yo sé que tal vez tú estés pensando en tu caso en particular. No es que yo quiera. O, por ejemplo, si eres madre y tienes que atender a tus hijos, dices, oye, es que yo no puedo dejar de atender a mis hijos. Y tengo un bebé en brazos que es completamente demandante, que me quita la mayoría de mi tiempo. Digo, ¿cómo voy a dejar de atender a mi bebé para atenderlo, para hacer las cosas de Dios?
Y vuelvo a lo mismo, o sea, no tenemos que irnos a los extremos. Pero el punto es que no podemos dejar de tener esa relación con Dios. No podemos dejar de caminar este camino hacia el reino. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en un riesgo tremendo. Y a final de cuentas, dice, me pasé la vida haciendo esto y no sembré, no cultivé la relación con Dios. Lo que hayamos hecho, como lo hayamos hecho aquí en la tierra, no valdría nada. Vámonos al libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Entonces, miren, existe una falsa promesa en las riquezas de este mundo. Cuando pensamos en lo que el mundo dice que es, digamos, lo bueno, es ser rico, es ser popular, es viajar mucho, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos eso como el concepto de que para eso vivimos, para llegar a ese estatus, para llegar a ese nivel económico, a ese nivel de vida. Y muchas veces, para poder llegar a ese nivel de vida, pues llegamos a hacer acciones o medidas pues que realmente son pues perjudiciales para nosotros, como en el caso pues de las personas que roban, de las personas que engañan o de las personas que se meten tanto en el trabajo con la meta y el sueño de buscar ese concepto de lo que es bueno aquí en la tierra. Dice, y eso es una trampa. Y eso es una trampa. O sea, yo no digo que no busquemos tener un mejor nivel de vida, sino que ese no es el objetivo, ese no es el propósito. Porque volvemos al versículo anterior. ¿De qué nos aprovechará si ganáramos todo el mundo? O sea, imagínate la persona más rica del mundo, la persona más que tú digas, híjole, esta persona lo tiene todo. No sé si esa persona tenga una relación o no con Dios. Pero aunque sea el más famoso, el más popular, el más millonario, si no tiene la relación con Dios, de nada sirve. Dice, ¿de qué aprovechará si al final de los tiempos no tienes una relación con Dios? Entonces hay una falsa seguridad. O sea, se dice que la seguridad y la estabilidad está en tener mucho dinero. Pero esa no es la verdadera estabilidad. Dice, la raíz de los justos no será removida. O sea, nuestro Padre Celestial nos promete que si nosotros lo buscamos a Él, que si nosotros le damos la prioridad a Él, no va a ser nuestra seguridad lo que tengamos en el banco, lo que tengamos en el bolsillo, sino que Él va a ser nuestra seguridad. Y esa seguridad no se acaba. Esa seguridad no tiene, pues caray, no tiene competición. ¿Por qué? Porque el dinero se puede acabar. He visto personas que lo tenían todo, personas que ya tenían una libertad financiera, y todo se les cayó. Y justamente en aquello en que apoyaban su confianza, se terminó. Pero si nosotros tenemos a Dios, sin importar cuál sea nuestra situación, tenemos una raíz fuerte. Tenemos una roca en la cual apoyarnos. Y muchas veces, y lo vuelvo a repetir, justamente buscando ese sueño, buscando esa seguridad, es que estamos ocupados todo el tiempo, al grado de no apartar el tiempo para las cosas que son realmente importantes. Carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, pues también esto nos habla pues de la importancia de darle el lugar a Dios como Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo darle el lugar de Dios como Dios? Aquello que ocupa nuestros pensamientos, aquello que ocupa nuestro tiempo, aquello en lo cual le estamos invirtiendo nuestra vida, se le puede considerar que es como si fuera nuestro Dios.
La idolatría no es necesariamente que adoremos un ídolo o a un demonio o algo así. No. La idolatría es en qué está tu corazón. Por ejemplo, una persona que vive, respira, piensa todo el tiempo en su trabajo, ese es su Dios. Está tan metido en el trabajo, está tan metido en su negocio, está tan metido en los pendientes de la oficina, que hasta en casa está trabajando, hasta en casa está pensando en eso, sin darle lugar a otras cosas. Es como si fuera un Dios, aunque no sea un ídolo, aunque no sea una figura religiosa, pero ciertamente aquello a lo que tú le estás dedicando tiempo, aquello a lo que le dedicas concentración, aquello en lo que te enfocas, pues es como si fuera tu Dios, es como si fuera la idolatría. Entonces, cuando nosotros no le estamos dedicando tiempo a nuestro Creador y le estamos dedicando tiempo a otras cosas, priorizándolas sobre la relación con Dios, sobre el reino de Dios, conociendo la importancia que tiene este para nosotros, es como si fuera idolatría. No necesitamos adorar un monito para ser idólatras, sino que ¿dónde está nuestro corazón? Entonces, esto es importante, porque dice, conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa glorificarlo como a Dios? Vivir para Él, entregarle la vida, hacer todo pensando en Él, por Él y para Él. Parte de lo que significa ser un seguidor de Cristo, significa que tú le entregas tu vida. Significa que vives para Él. Dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Parte de nuestro camino como seguidores de Cristo no es darle un lugar secundario a la fe en nuestra vida, sino darle el lugar prioritario. Y ojo con esto, si Dios no tiene el número uno en nuestras vidas, si no es la prioridad de nuestras vidas, en tiempo, en pensamientos y demás, pues posiblemente estemos en idolatría. Y algunos dicen, no, pues es que eso es fanatismo, eso es como meterse demasiado a la religión. Pues caray, es que una cosa es el fanatismo es cuando ya metemos nuestros sentimientos y nuestras acciones irracionales con el tema de la fe. Gente que cree que seguir a Dios ya es hacerse explotar, por ejemplo, como en el caso de algunas sectas con los musulmanes. O sea, la religión musulmana no enseña eso. Son sectas extremistas, fanatistas, que ven el tema de la religión y lo llevan a otro nivel. O sea, y no en un nivel sano. Y es lo mismo también dentro del cristianismo. Personas que se meten tanto, pero ya transgiversan el tema de la fe y del amor y lo llevan por otro lado. Entonces no se trata de eso, se trata de comprender lo que realmente pide Dios de nuestras vidas y lo que realmente significa el camino hacia el reino. Si vemos a Dios como algo secundario, como algo complementario de nuestra vida, híjole, significa que le estamos dando más el lugar a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo que a Él, y eso nos complica muchísimo el camino. Y esto no es únicamente de dientes para afuera, esto no es únicamente de intención, sino de hechos, sino de realidad, sino del tiempo que apartamos, sino de realmente lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, es darle el lugar de Dios a Dios. Eres mi Dios y eso significa porque te adoro, porque te busco, porque eres el centro de mi vida. No el número 2. Lo que tenga el número 1, aguas. Aguas con eso. Nos vamos a la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y reafirmando lo que significa que Dios sea Dios para nosotros, viene en este mismo versículo. La importancia que tiene Jesucristo para nosotros.
Yo sé desde niño que Jesús es el Salvador. Es que Él nos salvó, es que Él es el Hijo de Dios, es que hay que rezarle a Él. Ok, pero realmente, ¿qué importancia y qué valor tiene Jesús para mi vida? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, Jesús nos rescató, pero ¿nos rescató de qué? Mira, una de las características de Dios es que es juez y juzga entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es malo es el pecado, lo que es el bueno es lo que está escrito en sus mandamientos. Entonces, todo aquel que sigue sus mandamientos hace lo bueno, y todo el que hace lo contrario a sus mandamientos es pecado. El pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. Y todos pecamos. O sea, el juicio de Dios no se elimina ni se quita. Tú pecaste, tu condena y estás designado a que debes de pasar por la muerte. Pecaste, te tienes que morir. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de haber pecado. No crean que el juicio de Dios ha cambiado. El juicio de Dios está aquí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No cambió el juicio de Dios. No cambió sus reglas. Sino que Él pagó el precio. Jesús tomó el castigo que era para nosotros en sí mismo. O sea, nosotros pecamos, Él no. Nosotros teníamos la pena de muerte, nosotros merecíamos morir. Y para que nosotros no muriéramos eternamente, Él murió en nuestro lugar. Por cuya herida fuisteis sanados. Parte del significado de todo esto es que Él nos rescató. Él nos salvó. O sea, ¿cómo te vas a comportar por alguien que ha salvado tu vida? Yo sé que he dado este ejemplo y lo voy a volver a dar. A mí me gusta en la película de los 80s de Robin Hood. Robin Hood salva a un musulmán que justamente estaba encarnado por Morgan Freeman. Y le dijo, tú me salvaste la vida, yo voy a ir contigo hasta que te devuelva el favor. Y va con él y ahora sí que viven juntos porque estaba en deuda. Si no hubiera sido porque él le salvó la vida, ya se hubiera muerto, ya se hubiera acabado su existencia. Entonces, este hombre sabía, gracias a él, mi existencia todavía está. Le debo la vida. He de ir con él, he de caminar con él. Entonces, te digo, desde niños sabemos que Jesús es el Salvador, pero realmente sentimos esa salvación en nuestra vida. Sentimos que si no fuera por Jesús, si no fuera por ese salvaje y terrible castigo que vivió, simplemente nosotros nos moriríamos eternamente. Hay que ver la importancia y hay que tener bien consciente lo que significa que Jesús salvó nuestra vida, nos rescató. Entonces, como muchos no tienen en cuenta esto, como muchos no lo comprenden, siguen viviendo su vida, siguen haciendo su cúmulo de actividades, a veces sin tomarlo en cuenta, a veces sin importarle Jesús o hasta negándolo. Pero Él tomó tu castigo, mi castigo, y lo recibió en su cuerpo, para que nosotros no lo recibiéramos, para que nosotros no nos muriéramos. ¿Cómo nos vamos a comportar con aquel que nos salvó la vida? ¿Cómo nos vamos a comportar que aquel que nos salvó del justo juicio de Dios? No se nos quitó el castigo. No es de que desapareció el castigo. Él lo tomó, Él lo recibió. Por lo tanto, estamos en deuda.
uno de mis versículos favoritos de la palabra. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, yo creo que parte del problema es que nos consideramos indispensables. O sea, que si yo no hago las cosas, que si yo no hago que las cosas sucedan, nadie las va a hacer. O no van a suceder, o no se van a solucionar los problemas. Pero Dios nos hace una promesa. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas necesidades, todas esas cosas que hay a tu alrededor, se van a resolver, se van a cubrir. Él las va a resolver. Pero uno de los problemas es que no lo creemos. El mundo nos enseña de que tenemos que ser nosotros los que resolvamos, si no las cosas no van a cambiar. Y Dios te dice, yo las voy a cambiar, yo me encargo, pero enfócate en mí. Como María, lo que es realmente importante. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, si yo te dijera, ¿qué es más importante? ¿Un diamante o el conocimiento que está en la Biblia? Pues la mayoría de las personas del mundo dirían el diamante. O sea, con un diamante se te acabaron las deudas. O sea, si vendes el diamante, olvídate de las deudas y es una vida pues de lujos y de no preocuparse. Pero nos dice la palabra, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Vale más lo que está escrito aquí porque es alimento para el alma, porque es lo que te va a llevar a vivir eternamente. El diamante, el dinero, las cosas que hacemos aquí no nos van a dar esa vida. Ni aunque seamos los más millonarios del mundo y quisiéramos con todo ese dinero comprar la eternidad, no se puede comprar de esa manera. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente valioso? Seguimos en Proverbios, pero ahora nos vamos al versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Riquezas duraderas. Que es de ese otro versículo que digo que es mi favorito de la palabra de Dios, el de los tesoros en el cielo. Y es justamente por eso. Los tesoros que no se acaban, los tesoros que son realmente valiosos, los tesoros en el cielo. Lo de aquí de la tierra se va a acabar. Pero lo que hagamos para allá arriba, lo que hagamos para el reino de Dios, esos son los tesoros y las riquezas duraderas. O sea, vamos a trabajar por algo que sabemos que a final de cuentas nos va a ser quitado. Vamos a enfocar toda nuestra energía, toda nuestra mente, todo nuestro ser en conseguir cosas que se van a terminar. O sea, realmente lo que vale es trabajar por aquello que va a perdurar. Lo realmente importante es trabajar por las riquezas duraderas y verdaderas, que son los tesoros en el cielo. Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 22 al 24. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pues esta es la historia del joven rico, aquel joven que le dice a Jesús, Señor, yo he cumplido con los mandamientos, yo he vivido de manera piadosa, y yo he hecho esto y aquello, ¿qué me falta? Y le dice Jesús, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Yo te voy a ser bien sincero, yo cada que leo esta historia, pues realmente espero en Dios que no me pase.
Espero en Dios que no me toque que el Señor me diga, ¿sabes qué? Pues vende todo lo que tienes y ven y sígame. Deshazte de todas las cosas que has comprado, de todas las cosas que con esfuerzo has ganado. Híjole, o sea, sinceramente, te lo voy a decir, ¿no? Ay, qué poco espiritual. No, pues es la verdad, ¿no? ¿Para qué les miento? Si lo escucho y digo, ay, ojalá que el Señor no me pida lo mismo. Pero hoy el Padre nos llama a que entendamos cuáles son los tesoros en el cielo. El sentido de este verso es que entendamos qué es lo realmente importante. O sea, Jesús le dice que lo realmente importante es los tesoros que se hacen arriba. El dar al necesitado, el hacer el bien, más que atesorar. Porque eso se va a acabar. Algunos teólogos creen que este joven rico se trataba de Marcos el Evangelista. O sea, el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, posiblemente recapacitó, lo hizo y siguió a Dios y encontró un verdadero tesoro. El punto es entender qué es lo realmente importante. O sea, yo creo que no a cualquier persona el Padre le va a decir, deshazte de todo lo que tienes y véndelo. Pero ¿cómo está tu corazón si Dios te lo pidiera? Jalón de orejas. ¿Cómo está tu corazón si Dios te dijera, tienes que dejar esto para servirme? Tienes que hacer esto a un lado para seguirme. Deshazte de esto y haz a cabo la obra que te voy a poner. ¿Cómo estaría nuestro corazón si el Señor nos pidiera algo así? Por eso digo, jalón de orejas y pedrada, con chipote con sangre. Hay que estar dispuestos, entendiendo lo que es realmente importante. Entendiendo que es más valioso el tesoro en el cielo que lo que podamos atesorar aquí. No tiene comparación simplemente. No tiene medida. Dios te ofrece la eternidad. Y lo poco que has atesorado aquí no es ni una milésima parte de lo que Él te está ofreciendo. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 34 al 36. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, pues esta es la parte de Proverbios que habla sobre la sabiduría, que lo hemos analizado y se trata de Jesucristo mismo. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero el que me aborrece, o sea, el que realmente no le está dando el lugar de Dios a Dios, que no está dándole el lugar a aquel que le salvó la vida con precio de golpes, con precio de latigazos, con precio de su propia sangre, es alguien que ama la muerte. Último versículo, y con este vamos a cerrar. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 15. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues bueno, otro de esos versículos muy conocidos, muy mentados, muy estudiados. Y justamente el tema de hoy se titula El Evangelio de María. Esa buena noticia, esa buena nueva que nos enseña María, la hermana de Marta y Lázaro. Y esta enseñanza es clave para nuestra vida. Esta enseñanza es vital para nuestro desarrollo como hijos de Dios. Que María, había cosas por hacer. Había cosas que tenía que solucionar. Había tareas, había pendientes. Pero ella decidió escuchar al Señor. Decidió apartarle el tiempo al Señor. Y aunque su hermana venía a echarle en cara, mira, Señor, esta floja no me ayuda, habiendo tanto que hacer. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María la ha escogido. Ese es el Evangelio de María. Esa es la buena noticia que podemos aprender de María. No dejarnos llevar por las cosas del mundo, sino realmente enfocarnos en lo que es realmente importante. Y tenemos que entender la importancia del reino de Dios. Porque a pesar de que hemos hablado de esto en el pasado, a pesar de que hemos tocado este punto repetidas veces, hasta cuando yo lo estaba desarrollando dije, híjole, ya he hablado de esto. Es más, creo que hace no más de 2 meses hablé de esto. Pero el Espíritu nos vuelve a decir, enfóquense de verdad en mí. De verdad, concéntrese en mí. Porque muchos no lo están haciendo. Muchos tienen la intención de seguir a Dios, muchos tienen la intención de llegar al reino de Dios, pero no están apartando ni el tiempo ni el espacio en sus mentes, en sus actividades y hasta en su corazón para Dios. Pero hay que reconocer qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él no solamente nos salvó del castigo, Él recibió el castigo. No era de que, ¡pum!, llegó Cristo y desapareció el castigo. No. Así no son las cosas con Dios. Él tomó el castigo. En vez de que nosotros nos muramos, en vez de que nosotros vivamos el dolor, de que nosotros vivamos la destrucción de nuestras almas, Él prefirió entregar su vida. Y estamos en deuda. Tenemos una deuda tremenda con Él. Si tú te has dado cuenta el día de hoy que no estás dedicando el suficiente tiempo, que las actividades de tu día a día, sean del trabajo, sean familiares, sean del tipo que sean, y te están distrayendo, mucho ojo. Como dice el Señor, el que tenga oídos, oiga. Vamos a cerrar, como siempre, con una oración. Gracias, precioso Rey, qué ironía en la vida, que comenzamos por lo material, Padre bendito, cuando en lo espiritual el Espíritu Santo nos da el privilegio de gozar de la paz.
Y esta noche, Padre, ha sido una invitación realmente a vivir en paz, en tiempos como los que estamos viviendo, Padre. El depender de ti nos obsequia la paz. Y la paz está muy lejos, aún del cuerpo de Cristo, Padre, por la tribulación financiera, por la tribulación tan apremiante que lleva el día a día. Pero esta noche, Padre, Él nos está invitando a levantar el corazón, a decirle, quiero tu Espíritu Santo, Padre, anhelo tu Espíritu Santo, porque si bien es cierto, Padre, muchos procurarán entrar a tu reino, pero dice tu palabra que no podrán, por los afanes de este siglo. Padre mío, muchas gracias por la conciencia que pones en el corazón y por la fuerza sobrenatural que nos das de combatir contra todo lo que se nos presente para estar en tu presencia. Gracias por cada corazón aquí conectado, Padre, porque es un tiempo que están asignando para una riqueza espiritual, Padre, para un alimento. Yo te doy gracias por cada corazón conectado y te pido, Padre, que atraigas con tus cuerdas de amor a tu presencia a cada ser, Padre bendito, que tú has amado, porque tu sacrificio no fue en vano, Padre. Tu sacrificio tiene una riqueza para que podamos resucitar de lo material que estamos viviendo, de esta parte, de esta iglesia de la Odisea, Padre, que tiene tanta riqueza, que el corazón se envuelve en lo físico. Y necesitamos, precioso Rey, que pongas tu poder, nos resucites y despertemos a la parte espiritual, que es la parte que vale la pena, que es lo que le dijiste a María, Padre, y hoy nos estás diciendo a cada uno por nuestro nombre, a cada uno por nuestro nombre nos estás diciendo que escojamos la mejor parte, resucitar juntamente con Cristo Jesús y sentarnos en tus lugares celestiales, contigo, Señor. Haz que nuestra mirada pueda voltear hacia lo eterno, Padre. Permítenos ver hacia lo eterno, porque seguramente tú vas a proveer todo lo que necesitamos materialmente aquí en la tierra. Gracias porque nos permites buscarte como un tesoro, como un oro, como una plata, como algo que nos está emanando vida. Precioso Rey, toca nuestros corazones, toca nuestra mente, despiértanos, Padre eterno. Si bien es cierto, somos un grupo que nos estamos reuniendo y conectando, Padre, por este sistema. Pero yo te pido, Padre mío, que en el nombre tuyo, Jesucristo, nos levantes, nos despiertes. Y que cada día el Espíritu Santo traiga a memoria el plan que tienes para nosotros, lo que tenemos nosotros que hacer para tu reino. Despiértanos. Despiértanos, Padre, para poder estar alertas y preparados para toda buena obra. Prepáranos, Padre, aún para lo que está por venir. Gracias, precioso Rey, por el poder de tu Espíritu Santo. Quien tenga un corazón abierto ahorita, sediento, que venga una frescura del poder del Espíritu Santo y nos embista y nos levante y nos dé un despertar. Dice tu palabra, despiértate tú que duermes.
Gracias, precioso Rey, por poner en nosotros la diligencia y por poder mancuernar tu Espíritu Santo y caminar el camino que tú quieres que caminemos, no el que nosotros, Padre. Necesitamos dejar de ver lo rudimentario, Padre, y ver lo eterno. Necesitamos dejar de ver lo efímero, lo pasajero. Permítenos aún que estas conductas que hemos tenido, Padre, puedan tener tu fuerza, tu ciencia, tu sabiduría, tu inteligencia. Gracias, Padre, por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la inteligencia, la sabiduría. No permitas, Padre, que estemos mordiendo el anzuelo de Satanás que nos está entreteniendo, Padre. Despiértanos para trabajar, para que podamos honrar tu nombre, Padre, con estos cuerpos y aún con el dinero que nos das, Padre. Ayúdanos a honrarlo, a honrarte a ti. Yo te doy gracias, Padre, por la sensibilidad que pones en cada corazón esta noche, por el amor, por la misericordia y porque en tu nombre somos levantados con el poder de tu Espíritu Santo, ungidos, porque tu unción pudre toda llaga de iniquidad, Padre. Levanta, transforma y trasciende. Y en el nombre de tu Hijo amado, Padre, yo te pido por cada persona que ha enfermado, Señor, para que toques la mente, el corazón, y nos permitas, Padre, arribar a la vida eterna. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por el poder de tu Espíritu Santo que nos despierta y nos resucita. Levántate de entre los muertos, así como le hablaste a Lázaro y le dijiste: Lázaro, sal fuera. Permite que salgamos de esta cárcel material, Padre bendito, y podamos trabajar para lo eterno. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia, tu Espíritu Santo y tu paz sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.